Hola, si tú eres de las personas que llega al final del día y afanan mucho y no han logrado nada o no avanzan en nada, o eres de las personas que estás cansado, te sientes culpable de que has pasado la mayor parte de tu vida afanando sin lograr metas importantes a nivel personal o profesional, quiero que sepas que tú no estás solo. Esto le pasa a millones de personas alrededor del mundo. En mi experiencia de más de 25 años trabajando con altos ejecutivos en diferentes empresas, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, he logrado aprender una serie de tips y herramientas que te van a ayudar. De hecho, las que voy a compartir contigo ahora son perlas, que son los hábitos que las personas que logran mayores resultados ponen en práctica y la tienen como un hábito de su vida diaria. Y son 4 tips que te voy a dar que tú puedes implementar para aumentar tu productividad en más de un 50%. ¿Te imaginas? Imagínate que tú puedas llegar al final del día habiendo completado todo lo que tú quieres hacer. Imagínate el sentido de control sobre tu vida. Sobre todo si tú logras mantener un balance entre tu vida personal y tu vida profesional. ¿Cuáles son los 4 tips? Aquí viene. Número 1. Revisa valores y metas. Y tú dirás, revisar valores y metas, ¿qué tiene eso que ver con yo hacer más en menos tiempo? Es muy simple. Las personas que son más productivas son aquellas que agregan valor a lo que hacen. O sea, que todo lo que hacen tiene sentido o está alineado con las cosas que son más importantes. Por ejemplo, en mi caso, una de las cosas más importantes es mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos. También otra cosa importante para mí es hacer lo que a mí me apasiona, que es enseñar, impactar la vida de gente en el mundo corporativo, enseñándole a hacer cosas que mejoren su vida o los haga más efectivos. Esas cosas para mí son importantes y cuando yo voy a planificar, yo me siento y medito y pienso en esas cosas e incluso muestro agradecimiento por el hecho de tener una familia. Y sé que todo lo que yo hago sirve para darle valor y significado a mi familia y a las cosas que para mí son importantes. En el caso de las metas, una persona que quiera tener resultados en su vida, alcanzar cosas, tiene que tener metas por escrito, tanto profesionales como personales. Las metas requieren para ser logrado una serie de pasos. Por eso es importante que todo lo que tú hagas en el día a día tiene que tener un destino y eso lo da las metas. Número 2. Tienes que hacer una lista de actividades específicas. El error más grande que comete una persona es tratar de operar su día en base a cosas que tiene en su mente. La mente divaga, la mente es muy susceptible a desenfocarse, sobre todo con el gran número de interrupciones y robadores de tiempo que hay. De hecho, cuando una persona opera a partir de su mente, es una persona que desarrolla mucha ansiedad y mucho estrés en su día. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que algo importante que tiene que hacer se le pueda olvidar. Todo eso se soluciona e incluso vas a ver el gran sentido de paz que tú alcanzas cuando tú haces una lista de actividades específicas. La palabra específica es muy importante. De lo que tú tienes que hacer hay proyectos y actividades específicas o mini proyectos. Un proyecto o un mini proyecto no es más que un resultado que requiere de una serie de pasos o una serie de actividades para ser completado. Cuando una persona en su agenda pone un mini proyecto, al ver la agenda, la mente se turba porque tiene que descifrar qué es lo primero que tiene que hacer para que ese proyecto se cumpla. Y aquí viene el problema. Cuando la gente tiene que pensar, entonces, cuando se da cuenta, ya son las 5 de la tarde. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que tú miras tu agenda y tú dices, wow, no sé por dónde empezar? Viene una llamada telefónica y cuando vuelves a tu agenda, ya son las 5, las 7 de la noche. Eso le pasa con frecuencia a muchas personas. ¿Cuál es la clave para minimizar eso? En vez de tú poner mini proyectos o proyectos en tu agenda del día a día, tú tienes que poner actividades específicas como llamar a alguien, escribir un reporte, ir a una reunión,
conversar con alguien, imprimir algo, etc. Cuando la mente ve una actividad, sabe inmediatamente lo que tiene que hacer y va y lo ejecuta. Ahora, ¿qué yo hago si tengo un mini proyecto que yo tengo que ejecutarlo en un día? Muy simple. Los proyectos se ponen en un espacio aparte y se desglosan en sus actividades específicas. De manera que en tu agenda del día de hoy, tú vas a poner 1, 2 o las actividades necesarias de ese mini proyecto. Pero ya tú sabes que esas actividades están alineadas a ese proyecto. Eso te va a evitar muchos problemas. Problemas que la gente no sabe por qué ocurre. Y es el problema de que la mente se desenfoca muy fácilmente. Pero si le damos a la mente algo en que enfocarse, o sea, una actividad específica, entonces va a ser más fácil para que la mente no se distraiga. Recuerda, hacer una lista de actividades específicas es quizás el hábito más importante que tú puedes tener en tu vida. Y tienes que hacerlo todos los días. Como hábito, es algo que se crea con la repetición. Número 3, evalúa tiempo versus actividades. O sea, ahora tienes la lista de actividades específicas. Tú tienes que evaluar si te va a dar tiempo para realizar esas actividades. Fíjate en algo que le pasa a mucha gente. Cuando tú tienes una agenda y la abres y tienes 20, 15, 12 actividades, ¿qué es lo primero que ocurre? La mente se abruma. ¡Wow! Voy a tener que hacer todo eso. Y entonces, en ese proceso, la mente se desenfoca y cuando te vienes a dar cuenta, ya son las 7 de la noche. ¿Qué se recomienda hacer para evitar eso? Fíjate en esto que te va a sorprender. Cuando tú hagas tu agenda, solamente escribe de 2 a 4 actividades, no más. Y tú dirás, ¿y qué yo hago con las 745 cosas adicionales que yo tengo que hacer? No te vayas tan rápido, te voy a decir lo que tú vas a hacer con eso. Cuando yo digo que escribas o pongas en tu agenda de 2 a 4 actividades, no estoy diciendo que te olvides de las demás. Tú la vas a poner en un lugar que nosotros llamamos almacén. Me voy a desviar un poco para hablarte del almacén. El almacén es un lugar donde tú pones actividades que tú no sabes cuándo las vas a hacer. Todo lo que te llega a la mente, en vez de ponerlo en un día específico, tú lo tiras en el almacén. Y tienes que desarrollar el hábito de todos los días ir a tu almacén a ver qué hay pendiente. El almacén tiene una particularidad y es que siempre van a entrar más cosas que las que salen. Me explico. A lo mejor tú vas a tu almacén y sacas de ahí 1, 2 o 3, hasta 5 actividades, pero ese mismo día te entran 27. O a lo mejor haces 15 y te entran 75. No te preocupes, el almacén está precisamente para eso. Ahora, volviendo al tema anterior, tú tienes evaluando tiempo versus actividades, solamente pones de 2 a 4, las otras las dejas en el almacén. Y esto es lo que tú vas a hacer. Llegado el día de trabajo, tu primera tarea es hacer la primera actividad. Llega con esa intención. Mira tu agenda y vas a tomar la primera actividad y la vas a completar y le vas a poner un cotejo o la vas a poner como completada. Inmediatamente eso pase, tienes que poner en tu mente tu segunda meta, que es terminar por lo menos la segunda actividad antes de las 10 de la mañana. No importa la que sea. Obviamente no estoy hablando de reuniones aquí que requieren de un tiempo específico. Si tú haces ese hábito y te enfocas y vas con la intención de que en la mañana tú tienes por lo menos que terminar esas 3 o 4 actividades antes del mediodía, habrás logrado mucho. ¿Qué ocurre cuando yo a las 11:30 o 12 del mediodía yo he completado esas 4 actividades que puse en mi agenda? Lo que vas a hacer es que vas a ir al almacén y vas a tomar una actividad y la vas a poner en el día de hoy, y cuando la completes le pones un cotejo. Acabado eso, vas a volver a ir al almacén, vas a coger otra actividad y la vas a poner en tu agenda del día de hoy, y cuando la completes le pones un cotejo. Fíjate en algo que psicológicamente va a pasar aquí. Cuando una persona ve una agenda al final del día que de 10 cosas nada más tiene 2 hechas, lo que ve es un mensaje que dice: tú no sirves para eso, es muy desalentador, otro día más donde yo me propuse hacer algo y no pude hacerlo. Pero si tú te propones hacer de 2 a 4 cosas y en vez de esas haces 6, el mensaje que esa agenda te manda, una agenda completada al final del día, es: wow, se puede. Y ese nivel de energía
que tú recibes en ese momento, ese nivel de validación que tú recibes, debes utilizarlo para repetir lo mismo al día siguiente y luego al día siguiente y luego al día siguiente. En mi experiencia, oye, ¿qué es lo que pasa? La gente comienza y lo hace así, pone de 2 a 4 actividades, las completa todas antes del mediodía y va trayendo de su almacén y las va completando. Tú vas a llegar, si haces esto, a el momento en que no te va a preocupar poner 10 actividades de entrada y la vas a tratar de completar todas al mediodía. Yo conozco muchos ejecutivos y muchos profesionales que lo han logrado. O sea que, resumiendo, el punto número 3, evalúa tiempo versus actividades. No permitas que tu mente se abrume metiéndole muchas actividades. Solamente pon la mínima y a medida que vayas avanzando, pues vas añadiendo del almacén. Y tip número 4, prioriza y ejecuta de acuerdo al orden de importancia. Muy bien. ¿Qué es priorizar? Priorizar es establecer valor y orden. Primero yo le doy un valor y luego ejecuto en orden de valor. Una metodología que nosotros recomendamos muy simple para asignarle valor a una actividad es utilizar el método A, B y C. Las actividades A son aquellas que son vitales y que tienen que hacerse hoy. Las actividades B son aquellas que son importantes y que deberían hacerse hoy. Y las actividades C son aquellas que son opcionales y que deben hacerse cuando el tiempo lo permita. Mirando tu agenda, mirando la lista que acabas de hacer, lo que tienes que hacer es el paso número 4, ponerle A, B o C, dependiendo del peso o el valor que tenga esa actividad. Una vez tus actividades tengan el valor asignado, entonces tú vas a ejecutar tu día en base a esa lista que tú escribiste. Fíjate en algo muy importante. No es lo mismo hacer muchas cosas que hacer cosas que son importantes. Son dos cosas completamente diferentes. Al final de tu día, tú no quieres estar muy ocupado u ocupada. Al final de tu día, tú lo que quieres es resultados. Y una de las formas de hacer más en menos tiempo es aplicar esos 4 tips, que son, rápidamente para resumir, número 1, revisa valores y metas. Tienes que tener metas y tienes que tener un sentido, un propósito por el cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. Número 2, haz una lista de actividades específicas. Evita poner proyectos en tu agenda diaria para que tu mente no se desenfoque. Cuando tu mente ve actividades específicas, ya sabe lo que tiene que hacer. Número 3, evalúa tiempo versus actividades. Como te dije, en vez de hacer una lista de 20 cosas o de 20 actividades o de 15, solamente pon de 2 a 4. El resto déjala en el almacén. Y número 5, prioriza y ejecuta lo que vas a hacer a partir de tu lista. Si tú pones en práctica estos 4 tips, yo te garantizo, basado en mi experiencia, que tú vas a aumentar mínimo un 40% de productividad. O sea, vas a hacer más cosas en menos tiempo. Y aparte de eso, vas a ganar un sentido de control y también un sentido de balance en tu vida. Espero que esto te haya servido. En un próximo video vamos a hablar de cómo eliminar la procrastinación, o sea, el postergar las cosas. Hay una forma de hacerlo y con mucho gusto yo lo voy a compartir contigo en otro video. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.